90% van a tener las náuseas y vómitos que se presentan durante el primer trimestre del embarazo. Es un náusea, vómito que no lo descompensa, ¿no? Se presenta, es incómodo, sobre todo en las mañanas, incomoda bastante a la gestante, ¿no? Pero no le lleva a un desequilibrio. Cuando esto ya se exagera, va fuera de lo normal, ya, entonces ya estamos hablando de que esto ya es una hiperemesis gravídica, en la cual, como decía Maya, ya va a tener un trastorno electrolítico, un trastorno de deshidratación. En la mujer, pues el embarazo per se va. Entonces, estas hiperemesis gravídicas son una exageración de la náuseas y vómito, ¿no? Normalmente, como le decía, la hiperemesis gravídica se presenta en el primer trimestre. Estamos hablando 12, 13 semanas, para semanas la presencia de náuseas, que aparecen gradualmente en forma progresiva desde la sexta semana hacia adelante, y su periodo de AME ocurre más o menos entre la octava hasta la 11ª semana de gestación. Le digo eso porque nosotros vamos a recibir mucha consulta de esto y nuestros pacientes hay que entenderlos y calmarles muchas veces esto, ¿no? Esto viene asociado con otro tipo de trastornos. Antes de seguir con la siguiente lámina, quiero manifestarle de que las hiperemesis gravídicas netamente son cuadros puros, entre decir que corresponden a una hiperemesis, ¿no? No es que presente, como yo veo en otros casos, en otros, la visita, que ponen diagnóstico ITU, diagnóstico hiperemesis gravídica. Uno con el otro no es realmente, ¿no? Este tiene que ser, entre comillas, una patología netamente pura, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando vamos a definir gradualmente, les vuelvo a repetir que una emesis gravídica son las náuseas y vómitos que se presentan en la gestación, pero que no provocan un trastorno, no provoca deshidratación, no provoca desnutrición, no produce un trastorno hidroelectrolítico, es decir, es compensable. La mujer tolera sus alimentos, ¿no? Incomoda lógicamente, pero vamos a decirle que no da más allá. En cambio, cuando tenemos ese cuadro de hiperemesis gravídica, aquí hay la exageración de las náuseas y vómitos que no son controlables, ¿no? Esa mujer aún no come, está vomitando, ¿no? También se ocurre esto, pues, en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Son las náuseas y vómitos incoercibles que se presentan en la gestación, en el primer trimestre, que no son controlables y que no obedece a una causa orgánica. Es, por decirle, una patología renal. No, entonces, si tiene esta mujer hiperemesis gravídica acompañada con compromiso sistémico, náusea, vómito, eso no es hiperemesis gravídica, eso simplemente será una pielonefritis, ¿no? Que se está descompensando. Y, y a diferencia de que la hiperemesis gravídica es netamente producto de la gestación, sin ninguna otra complicación o compromiso de otro órgano, pero que produce un trastorno hidroelectrolítico, una pérdida de su peso, ¿no? Entonces, hipercatabólica, es decir, ¿qué cosa? La mujer no come, encima vomita, encima tiene un embarazo, encima está bajando de peso, y como consecuencia de esto vamos a tener pues un compromiso de la criatura, ¿no? En su desarrollo orgánico, ¿no? En su formación neurológica ya vamos teniendo ya un trastorno. Esas mujeres que tengan en su cuadro hiperemesis gravídica, que no son tratadas a tiempo, entonces van a tener a la larga data, no vamos a tener pues un hijo de calidad, porque está perdiendo electrolitos, está perdiendo agua, está perdiendo, no come, es una paciente hipocalórica, que es decir, todo un trastorno que nos va a llevar a esta mujer, ¿no? Entonces, de ahí que estos pacientes debemos nosotros darle mayor atención y darle tratamiento. Vuelvo a repetir que esto no obedece a otro tipo de patología, llámese un síndrome de Malheur-Weiss, un síndrome de un cuadro hipertiroideo, una infección urinaria, una pielonefritis, es decir, no obedece eso, esto no es un diagnóstico que lo puede llevar uno con el otro, ¿no? Un problema de una colestasis, un problema de una colecolitiasis, es decir, cualquier otro tipo de patología que puede estar relacionado con un problema digestivo no está definido o no va a la par con este cuadro, ¿no? Entonces, esto hay que hacer hincapié porque yo veo que sí se cometen muchos errores en las historias clínicas. La vírica, vamos a decirle que es un cuadro netamente propio del embarazo, que es la... Doctor,
Sí, le escucho. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Está proyectando diapositivas? Porque solamente estamos viendo la pantalla del Teams, no se ven las diapositivas. Por eso le preguntaba si me están viendo. ¿No ven nada? Me parece que se ha compartido mal, doctor, porque solamente se ve el A ver, Teams espérate un ratito, espera compartido. un ratito, ¿ya? Un ratito, a ver, ¿ya? ¿Y ahora logran ver la pantalla? Se ve, doctor, el Teams, o sea, la pantalla de Teams todavía. ¿No dice definición? ¿No ven? No, las diapositivas no se ven, doctor. A ver, un momentito, a ver. Ahí, ¿tampoco? No, doctor. En todo caso, cuando va a compartir bueno, su pantalla, tiene que darle en compartir ventana y ahí selecciona las diapositivas, porque A creo ver, un que cuando ratito. es pantalla se estanca, se queda estancado en lo que es el Teams. Ya, a ver, un ratito, a ver, ¿ya? Ya, doctor.
¿Me avisas si está pasando la lámina? A ver, ¿me avisas? Ahora, doctora. No, doctor, hace un ratito sí se llegó a ver las diapositivas, pero ahorita está igual, solamente se ve su pantalla de Teams. ¿En esta vez? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Sí, doctor. Sí, bueno, ahí estamos bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, ahora sí doctor. ya se puede ver. Ya, bueno, ya. Bueno, después de este impasse lo que hemos dicho, pero sí me escucharon, creo que lo que había conversado hasta ese momento, ¿no? Sí, doctor, sí lo habíamos escuchado. Ya, entonces vamos a continuar, pues esto. Realmente la lámina es simplemente una ayuda, ¿no? Lo más importante es lo que uno va, experiencia sobre todo, ¿no? Y lo que se complementa con lo que es la parte teórica y práctica, ¿no? En realidad mucho de esto vale lo que es la experiencia del médico, ¿no? Entonces habíamos dicho, pues, que las hipermesis gravídicas son la exageración de la náuseas y vómito que se produce hasta las 15 semanas. Por ahí hay una literatura, de repente usted lo consiguen, que se presentan, dice, hasta la mitad del embarazo, es decir, hasta las 20 semanas. Particularmente nunca he visto en la parte práctica, nunca he visto, ¿no?, que sobrepase las 14, 15 semanas, ¿no? Y todavía por ahí hay otro que manifiesta de que es hasta el fin del embarazo. Yo no comparto completamente eso, pero se le digo porque ustedes de repente pueden leerlo y entonces saquen. Basarnos, teóricamente hay que basarnos en lo que es la 14, 15 semanas de gestación, ¿no? No vamos a pelear si dicen 16 semanas, pues de repente, ¿no? Bien, entonces, esto ya ustedes pueden ir sacando su conclusión de que esto va a producir un trastorno eh, hemodinámico, electrolítico, hídrico, calórico, nutricional. Todo esto nos va a desencadenar tanto en la madre como en el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, no se sabe realmente cuál es la causa de que produce este cuadro de hiperemesis. Realmente vamos a tratar de dar un poco de explicación a cada uno de estos, pero que sepamos realmente no tenemos una causa aparente, ¿no? Son causas que manifestamos que son psicógenas, psiquiátricas o alergia a la reacción elevada que existe de las hormonas gonadotróficas, ¿no? Muchas veces es algo psicótico, ¿no? Decirle, oye, esto obedece porque de repente la pareja pues peleó con las cuñadas, no se lleva bien con la suegra, o es un embarazo no deseado en el momento. Algo del punto de vista psicológico compromete el estado somático, ¿no? Entonces eso hace de que haya ese rechazo a ese tipo de embarazo, ¿no? Y la exageración del beta-HCG, ¿no? Esta hormona gonadotrófica también se dice de que hay una reacción alérgica a este tipo de hormona, entonces eso reacciona de una manera. Y eso lo vemos con mayor exactitud cuando la mujer tiene en la enfermedad molar o la moletiforme, donde existe pues gran cantidad de tejido trofoblástico, al doble del crecimiento. Entonces estas mujeres cursan con este cuadro de hiperemesis gravídica, ¿no? Infecciones por estos problemas de gástrico, ¿no? Por el, por el, por esta bacteria, el pylori, ¿no? Entonces, estas mujeres que hacen su cuadro de gastritis tienen mayor tendencia a tener este tipo de patología, más aún que se exacerba en el embarazo, ¿no? Los cuadros hormonales, como es el beta-HCG, la secreción de las hormonas progestágenos, ¿no? Ustedes saben de que en el embarazo, el primer trimestre está el cuerpo, el ovario produce un quiste, ¿no? Es un cuerpo, un luteoma, que es el que va a nutrir a lo que es el desarrollo del feto, ¿no? Y a partir de las 11 o 12 semanas de la placenta que ya se va a encargar del desarrollo de esto, ¿no? Es decir, existe una infinidad de cuadros etiológicos que podemos decir, hasta reacciones alérgicas. No se ha visto que en algunas mujeres
hace una reacción alérgica cuando cambian de pareja. No, desde el punto de vista sexual parece que también da a entender esto de que hay una reacción alérgica al tipo de esperma, ¿no? Eso está, usted lo va a ver en la literatura, ¿no? Pero en sí realmente el cuadro etiológico, el agente causal, no lo tenemos, ¿no? La noxa, entre comillas, que es el desarrollo del trofoblasto, probablemente que produzca gran cantidad de beta-HCG, es la más acertada, ¿no? Acá también viene lo que ya este es un cuadro psiquiátrico, que es la pseudociesis, ¿no? Ahora poco hubo noticias en la televisión, en las cuales ustedes vieron de que una mujer simulaba un embarazo y que tenía las náuseas y vómitos para obtener una ganancia secundaria. Y eso lo vemos, eso nosotros, ese falso embarazo o la mujer que tiene tanto deseo de salir embarazada que cuando no le viene su regla al día siguiente ya está con náuseas y vómitos, ¿no? Eso, por eso le digo, son cuadros psicóticos que hay que tenerlo presente también, ¿no? Y venga la recomendación acá, cuando ustedes tengan un paciente, doctores, con estos síntomas que son de sospecha, no son síntomas de certeza. Entonces, entre comillas, no soltar prendas hasta que ustedes tengan una seguridad, ¿no? La mujer puede venir y decir, doctor, estoy embarazada, tengo náuseas, tengo vómitos. Realmente puede ser un cuadro psicótico. Y ustedes caen en la trampa pidiéndole que sí, efectivamente, tiene esto, ¿no? Entonces, cuando hay signo de sospecha, nos ayudan bien las imágenes ecográficas a nosotros, ¿no? Y así vamos a ir controlando a nuestro paciente cada vez que venga a escuchar los latidos, tanto para la madre como para nosotros, ¿no? Esto es parte del control, pero en estos cuadros de hiperemesis gravídica puede haber muchos cuadros que la mujer puede simular y a veces el médico que no está atento puede ser sorprendido. Ahí vemos cuando hablábamos sobre el cuadro hormonal, los niveles altos de esta hormona gonadotrófica, la unidad beta, el beta-HCG, ¿no? Los niveles altos de estrógeno que se producen en el primer trimestre, la disminución de esta hormona adrenocorticotrofina desde el punto de vista hipofisiario y los niveles altos de progesterona, ¿no? Que como es un efecto secundario del problema de gastrointestinal, ¿no? Entonces, si hay una elevación elevada de estas hormonas, entonces hace que el aparato digestivo lentifique su desarrollo, su motilidad. Por lo tanto, hace que, entre comillas, hay una concentración elevada de radicales hidrogeniones a nivel gástrico, ¿no? Entonces, de esa manera también trata de explicar un poco por qué se produce la acidez, por qué se produce la gastritis, por qué se produce las náuseas y vómitos. Del punto de vista neurológico, también se trata un poco de explicar estos cuadros que son de causas idiopáticas, ¿no? La mayor inestabilidad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es la demora del sistema de vaciamiento, ¿no? O sea, esta inestabilidad de este sistema nervioso hace de que, vamos a decirle, que se relaje la musculatura lisa del aparato digestivo, entonces eso hace que se lentifique la evacuación, entonces se vuelve más lento, permítame ese término, entonces eso va a provocar también la presencia de náuseas y vómitos, ¿no? De igual manera también la serotonina, ¿no? La irritación de la formación reticular del bulbo raquídeo también tiene que ver esto, usted sabe que este es el centro nervioso donde se producen las náuseas y vómitos. Desde el punto de vista metabólico, entonces hay un trastorno metabólico, ¿no? Hay un incremento hay una alteración del glucógeno, no hay una gluconeogénesis, por un lado, ¿no? Y esto va a provocar una cetoacidosis con mayor velocidad, alterando todo el pH en que vamos a verlo más adelante, ¿no? En los cuadros psicológicos, también, algo que puedes explicar, el estrés, la depresión, la ansiedad, la histeria, ¿no? La dependencia familiar, que viva en la casa de los suegros, ¿no? Entonces los suegros están constantemente hostigando a la paciente, ¿no? A veces se meten en la vida privada y altera todo su desarrollo psicoemocional de la paciente, ¿no? Factores económicos, ¿no? Gente que se embaraza en su momento y económicamente no tiene ni para trastorno como un embarazo no deseado en el momento, ¿no? Entonces, esos son los cuadros psicológicos. En general, la fisiopatología en forma global, en forma general, es la presencia, como ustedes saben, de náuseas y vómitos, ¿no? Al producirse la náusea y vómito, ¿qué cosa hace la mujer? Entonces, como les decía, por un lado, no come, ¿cierto? Y lo poco que come, vomita. Y cuando no come, ese estómago está vacío. Y hay una gran concentración de radicales hidrogeniones, entonces el paciente va a empezar a vomitar. ¿Vota qué cosa? Bicarbonato, radicales hidrogeniones
botar agua. Entonces ya vamos viendo el trastorno electrolítico que va haciendo esta mujer, ¿no? Y eso le va a conllevar a una deshidratación y a un trastorno electrolítico. Y por lo tanto va a haber, ¿qué cosa? Una hemoconcentración por pérdida de volumen. Y eso le va a llevar, ¿qué cosa? Al final, a una hipocloремia, un hiponatremia, hipocalemia, por la pérdida que hace. Esa hipocalemia más es por no porque se presenta por cuando hay un cuadro diarreico, es lo primero que se pierde es el potasio, ¿no? Pero en este caso, este paciente no está con diarrea, este paciente está con ácido gónico. ¿Pero por qué hace hipocalemia? Porque el sistema tampón del riñón trata de justificar un poco, liberando un poco de potasio. Por eso que estas mujeres tienen ese tipo de hipocalemia. Hay un incremento de la glucosa. Y esto a su vez va a llevar pues a una alteración del ciclo metabólico y va a alterar todo lo que es con la presencia de cuerpos cetónicos, hace una cetoacidosis diabética, hace un trastorno del pH, hace un pH, una alcalosis metabólica, ¿no? Quiero que acá ustedes recuerden la fórmula del pH. ¿Qué cosa es el pH? El pH es simplemente la concentración inversa, el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Eso es lo que conocemos en ese estudio de secundaria, ¿no? Pero realmente, ¿qué cosa es el pH? El pH es la estabilidad, la homeostasis de la sangre. ¿Y qué cosa es la concentración de pK más la relación que existe entre el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿no? Entonces, si nosotros disgregamos esa molécula de lo que es el ácido carbónico, vamos a conformarlo en CO2 más agua. Entonces, ahí la relación del pH viene a ser de 20 a 1, un pH normal 7.4. Entonces, ¿qué pasaría si esta mujer está perdiendo qué cosa? Bicarbonato. Está con náuseas, vómitos, esta mujer está perdiendo bicarbonato, está perdiendo cloro. Entonces, esa relación de 20 a 1 ya no va a bajar de 20 a 1, va a ser pues de 10 a 1 de repente, ¿no? Entonces, y ese pH va a comenzar a disminuir. Entonces, tenemos frente a estos cuadros lo que conocemos como una acidosis de tipo metabólica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que corregir con nuestra paciente. Desde ahí ya tenemos ese trastorno, ¿no? Si no nos manejamos, realmente se nos va nuestra paciente, ¿no? Entonces, ¿esto qué conlleva? Una disminución de todo el aporte de alimentos hace que cosa que el cuerpo actúe formando o saque todas sus reservas que pueda tener, ¿no? Es decir, formando una gluconeogénesis, hay un catabolismo de la grasa más aumentada, ¿no? Y eso provoca la acumulación de los cuerpos cetónicos, llevando a qué cosa? Una cetoanemia, una cetonuria y una acidosis metabólica. Y lo que le decía, el pH llevando qué cosa? Una alcalosis metabólica, ¿no? Inicialmente después va a compensar. Ese trastorno hidroelectrolítico, doctores, hay una pérdida del contenido gástrico, ¿no? La pérdida de agua y electrolitos que lleva a una deshidratación tipo hipotónica, ¿no? Y lo que le decía es una alcalosis metabólica por pérdida de radicales hidrogeniones, ácido clorhídrico y potasio, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hagamos un diagnóstico, doctores, el diagnóstico tiene que ser netamente clínico. Yo siempre parto de ese concepto. Toda la medicina tiene que ser un diagnóstico clínico. Para eso es el médico, tiene que ver, tocar, palpar, oler, tiene que estar ahí y examinar a su paciente. Si yo tengo una paciente que está vomitando, entonces, ¿qué cosa me va a llevar? Esta paciente pierde agua, entonces el intravascular está disminuyendo su cantidad de agua y por lo tanto se va a volver más hemoconcentrado. Entonces voy a decir, pues esta paciente va a estar taquicárdica, hipotensa, taquifínica, es decir, como consecuencia de, ¿no? Entonces esta mujer comienza a perder peso, no come, encima tiene un bebé, encima está perdiendo, ¿no? Entonces eso conlleva pues que la mujer baje de peso, se deshidrate y entra un estado hipercatabólico esta mujer, ¿no? Entonces ahí ven ustedes la que dice pérdida de peso, náusea, vómito, deshidratación, hipotensión, taquicardia, ictericia, confusión, oligoanuria, ¿no? O van de repente a una anuria porque ya no están orinando, más es la pérdida que tiene la mujer y ya el mecanismo entra, el riñón entra en una ira prerrenal por falta de agua, ¿no? Una neuritis periférica. Y lo que es peor, pueden ir a lo que se llama una encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es una patología neurológica en la que hay nistagmo, confusión, causa, lalia. Entonces, eso conlleva un cuadro de un Wernicke por deficiencia de complejo vitamínico B, ¿no? Entonces, yo tengo la parte clínica, hago todo mi diagnóstico viendo cómo está esta mujer deshidratada, ¿no? Los ojos hundidos, el llenado capilar más lentificado, no está orinando. Cuando ya están emaciadas, ahí está signo de pliegue en esta mujer, ¿no? Ojo hundido, la cara hundida, una piel seca ya, pues una piel terrosa que ya no tiene agua, esta mujer está seca,
¿no? El vidrio corneal prácticamente seco, doctores, ¿no? Usted le dice, levante, abre la boca y le encuentra la lengua totalmente seca, una lengua saburral. Y les habla indirectamente que esta mujer está completamente deshidratada, ¿no? Y el complemento con esto, yo siempre le digo a los alumnos, a los residentes, nosotros en la emergencia no podemos nosotros somos los médicos, tenemos que dar un diagnóstico rápido y preciso frente a un cuadro, porque la mujer puede venir y le va a engañar a usted, doctor, con náuseas y vómitos, y con un vómito ya quieren que lo hospitalicen, ¿no? Entonces hay criterio clínico, por eso yo le digo a ustedes, ¿no? Una vez que ya tengan la parte clínica, entonces tenemos que ir a la parte más objetiva, viendo. Si yo tengo una mujer que está perdiendo líquido, entonces, pues, ¿cómo estará su hematocrito? Está hemoconcentrada, porque no tiene volumen, el intravascular se está disminuyendo, entonces su concentración osmolar va a estar elevado. Entonces, el hematocrito que normalmente puede tener una mujer en 10 va a subir a 14, 15. Y decimos erróneamente, esta mujer está bien de hemoglobina, ¿no? Mentira. De repente está mal, solamente está hemoconcentrado. Por eso que ustedes cuando piden un examen van a ver eso, ¿no? Y enseguida ustedes le piden el examen de orina, que es otro punto importante. En la orina ustedes van a ver su densidad urinaria. Como esta mujer no está perdiendo líquido por otro lado, entonces, ¿qué hace el sistema tampón renal? Retiene el agua. Entonces, orina poco a la mujer como factor compensador. Y como compensa esta mujer, entonces su orina va a estar más cargado. Sí, doctor, mi orina parece un té. Entonces ustedes hacen la densidad, le hacen su molaridad ahí, van a encontrar que efectivamente la densidad está elevada. Entonces ya tienen dos puntos a favor. Por un lado tienen ustedes lo que es el hematocrito, que tan barato lo pueden hacer. Tienen ustedes ¿cómo se llama? La osmolaridad urinaria. Tercero, piden ustedes lo que se llaman los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ya les expliqué a qué se debe, ¿no? Ustedes encuentran cuerpos cetónicos en orina, entonces prácticamente ya tienen el diagnóstico hecho con esta mujer, ¿no? Y secundariamente vamos a pedir todos los exámenes de laboratorio que pedimos de rutina, glucósido de creatinina, serología, examen de orina, un electrocardiograma, que ven ustedes un PR y QT prolongado con una T invertida, ¿no? Le pedimos un AGA con electrolitos, ¿no? Y esa mujer tiene que tener una acidosis metabólica porque le estoy explicando, ¿no? Disminuye la concentración del bicarbonato, entonces el CO2, entre comillas, se va a mantener un poco elevado y eso produce todo el trastorno. Entonces, si hay un diagnóstico, ya lo tienen hecho ustedes, ¿no? Y la pérdida de peso que pueda tener. Y posteriormente, ya como complemento a esto, entonces para ver si efectivamente, porque podemos estar hablando muchas cosas y simplemente es un cuadro de tipo digestivo alto, ¿no? Entonces tenemos que pedir nuestra ecografía donde tenemos que saber por FUR cuántas semanas tiene esta mujer, ¿no? Entonces, si está dentro del grupo que les he explicado que ocurre a partir de la séptima semana hasta la quinceava semana, con su periodo más, que se presenta con mayor frecuencia entre la séptima hasta la 10ª semana de gestación, máximo hasta las 11, ahí comienza a decaer, ¿no? Y se complementa esto con otros estudios que ya en la parte de tratamiento vamos a ver, ¿no? Este es un tema muy importante, doctores, porque hay que manejar. Ahora en la otra lámina voy a ver lo que es el tratamiento, voy a tratar de explicarle para que ustedes sepan manejar a sus pacientes, ¿no? ¿Cómo se llama? El diagnóstico diferencial, tenemos que desde el punto de vista gastrointestinal, como creo que al inicio les mencioné, es una gastroenteritis, una calaza, la patología biliar, la patología hepática, los problemas intestinales, la úlcera péptica, la pancreatitis, la apendicitis, también la varices esofágica, ¿no? No recuerdo el nombre en estos momentos, pero eso también produce la náuseas y vómitos. En el aparato genitourinario tenemos lo que son como se llama, genitourinario ginecológico, tenemos la pielonefritis, la torsión de ovario, la miomatosis, el cálculo renal, que puede conllevar la miomatosis un poco jalado de los pelos, pero está dentro del diagnóstico diferencial. Las enfermedades metabólicas como la cetoacidosis diabética, la enfermedad de Addison y el hipotiroidismo conllevan a este tipo de náuseas y vómitos exageradas, ¿no? Y los otros que son los cuadros neurológicos, ¿no? La migraña, porque está enmascarada ahí, ¿no? Imagínense que esta mujer que sufre de migraña y encima sale embarazada, tiene su episodio de migraña que hace dentro del embarazo, se puede confundir como si fuera una epiremesis gravídica, ¿no? Porque estas mujeres comienzan a tener náuseas, vómitos, que así, sin gestación, lo hacen, ¿no? Es decir, entonces, todos estos diagnósticos los podemos
manejar nosotros dando el diagnóstico preciso. En cuanto al tratamiento, doctores, así que hacen bastante hincapié acá. El tratamiento básicamente es primero hospitalizar a nuestros pacientes, ¿cierto? Hay que hospitalizar al paciente porque tiene un trastorno hidroelectrolítico. Eso creo que no es problema. Enseguida vamos a dar el aporte de agua. No se acostumbren ustedes acá que viene el personal X o viene otro médico y le dice, póngale 2 sueros, una ampolla de calio, una ampolla de potasio y su grabón. Y ese es todo. Eso no es el tratamiento, doctores. Ese es un pésimo tratamiento. Aquel que haga eso no sabe de medicina, sinceramente. No sabe tratar un cuadro de hiperemesis gravídica. Nuestro paciente con hiperemesis gravídica, con todos los exámenes auxiliares que le hemos pedido, hacemos el diagnóstico diferencial o hacemos el diagnóstico de descarte. Pues si yo tengo a esta paciente con una coledocolitiasis, entonces esto no es pues realmente una hiperemesis, es una gestación normal que está cursando con un problema secundario. Pero si no tengo otra patología agregada y tengo una, esta sí es, y esta sí me va a llevar, pues hay que hospitalizar. Y dentro de su balance hidroelectrolítico hay que aportarle el agua. No es que yo le ponga el 2 sueros como se me ocurrió, es un pésimo tratamiento. El agua se da entre 30 y 50 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, es el aporte diario que puede tener una paciente. Por medio podemos marcar con centímetros cúbicos por kilogramo de peso en las 24 horas. Y eso lo voy a partir de acuerdo al diagnóstico de deshidratación moderada o severa, ¿no? Entonces me hago lo que todos ustedes conocen, lo que se llama el reto de fluidos. Entonces, si yo tengo una mujer pues, que me pesa, ¿cuánto? 50 kilos, vamos a decir así. Entonces, yo le quiero dar 40 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, entonces a esta mujer tengo que aportarle 2 litros, ¿cierto? 2 litros me va a hacer lo que tengo que pasarle en 24 horas. Si yo tengo una mujer que de repente está con una deshidratación severa y pesa 50, entonces le doy el máximo aporte, le puedo dar 60 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Entonces a esta mujer le corresponde 3 litros, ¿cierto? 3 litros de cloruro. Esos 3 litros tengo que hacer lo que se llama reto de fluido. En 2 horas tengo que pasar un volumen a chorro para levantar inmediatamente el intravascular. Después le voy disminuyendo gradualmente sin que me sobrepase los 3 litros en 24 horas en ese tipo de paciente. Es decir, ya he hecho mi balance hídrico en esta mujer para tratar de recuperar todas las funciones que se vayan comprometidas dentro de ellos, principalmente la ira renal. Entonces voy a compensar, aumento el gasto cardíaco, aumento el volumen eyectorio ventricular, aumento la presión, aumento el flujo uteroplacentario, aumento la filtración glomerular. Es decir, el aporte de agua me va a ir corrigiendo los demás órganos donde necesitamos, ¿no? Entonces, no olvidarse eso, la cantidad de agua que tengo que dar. No se acostumbre, doctores, con lo que por ahí alguien le dice, póngale 1 litro, póngale 1 litro, ese tipo no sabe de medicina. Disculpen el término que yo me exprese porque eso yo lo veo en el hospital y eso está muy mal. Entonces ya sabemos cuando pasemos visita de repente con ustedes, cuando vayan interno, se le va a preguntar cuánto de agua, cuánto recibe esta mujer. Vete, esta mujer pesa cuánto, 40 kilos, la otra pesa 60 kilos. Entonces eso va a cambiar el volumen hídrico en cada tipo de paciente y el reto de fluido según el grado de deshidratación que pueda tener. Enseguida, ¿qué cosas más tenemos que hacer con esta mujer? Entonces, por un lado, tengo que aportarle, ¿qué cosa? Tengo que aportarle agua. Por otro lado, les acabo de decir a ustedes que esta es una mujer hipercatabólica. Es decir, ¿qué cosa? Esta mujer no come, esta mujer está embarazada, ¿no? Entonces, eso me va a llevar, ¿qué cosa? A que la mujer, desde el punto de vista calórico, no esté consumiendo nada. Nosotros tenemos que tener normalmente un aporte de 2.000 a 3.000 calorías que debemos tener dentro de las 24 horas, pues el aporte de todos los alimentos que vamos consumiendo, pues eso ya es estandarizado para nosotros, ¿no? Pero si yo tengo una mujer que está vomite y vomite y no come encima, lo mínimo que yo tengo que dar a esta mujer es de 1.000 calorías al día. ¿Y cómo le voy a aportar las calorías a esta paciente, doctores? Yo estoy bien seguro que acá le voy a preguntar cuánto de agua le está dando. Y cuando le preguntamos eso a los residentes, ¿cuánto le está dando de calorías a esta mujer? No saben ni cuántas calorías trae una distrota al 5%, ese es el colmo, doctores, ¿no? Entonces, por eso en la clase teórica acá, ustedes tienen que saber, no es que se me ocurrió, póngale un suero, póngale 2 sueros, me parece que escuché, que dijo, no, doctores,
Eso no debe ser médico. Entonces, desde el punto de vista calórico, tengo que dar, ustedes saben que la destroza, el 5%, si es el 5% de glucosa diluido, ¿qué cosa? En un litro. ¿Y cuánto me da, cuántas calorías me da? La glucosa me da 4 calorías. Entonces yo tengo el 5%, va a ser ¿cuánto? 5 por 4 son, va a ser 200. Es decir, tengo 50 por 4, tengo 200, o sea, 50 gramos de glucosa en un litro y cada gramo de glucosa me va a dar 4 calorías. Entonces yo voy a tener, en ese frasco, voy a tener 200 calorías, doctores. Pero, oh caramba, me dice, si el doctor Rey me ha dicho que tengo que tener 1000 calorías mínimo, entonces tengo que pasarle 5 litros. Oiga, pero si tomo 5 litros para una mujer de 50 kilos, le estoy dando prácticamente el doble de agua. Y al darle doble de agua, estoy aumentando, ¿qué cosa? La precarga, aumento la hipertensión pulmonar, hago un edema agudo pulmón y puede ser un paro cardíaco a la mujer, o una sobrehidratación. Es decir, tengo que aprender a manejar, doctores. Entonces, no olvidarse la cantidad de volumen que de agua y la cantidad de qué cosa, de calorías. Ah, ya. Si a esta mujer le corresponde, por decirle, 3 litros, vamos a poner, si está 60 kilos por 50 centímetros cúbicos de agua, entonces le corresponde 3 litros en las 24 horas. Y si yo le pongo a esta señora destroza al 5%, entonces cada frasco me trae ¿cuánto? Ya les dije, 200 calorías. Y en 3 frascos le estoy dando 600 calorías. Uy, caramba. Entonces todavía me falta para llegar ¿cómo se llama? A los 1000 calorías de aporte nutrico diario. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ah, entonces, oye, si yo no puedo, entonces, ¿qué cosa hago? Si yo meto más agua a esta mujer, se me va a encharcar. Entonces, tengo que tener en la mano otro tipo de herramientas. Para eso existen las ampollas de 33% de 20 centímetros cúbicos, 33.3% de dextrosa. Entonces, ¿le puedo aportar esto a la mujer cuánto? Le puedo aportar más o menos una ampolla cada 6 horas de repente, ¿no? Entonces le estoy dando más aporte, pero ¿cuánto me da? ¿Cuánta caloría me está dando cada ese frasco ampolla de 20 centímetros cúbicos? Entonces, me estaban dando 30 y tanto, para aún así, oye, 3 ampollas estoy llegando casi a 100, más 600 son 700, caramba, todavía me quedo corto. Me falta la caloría de nutrición para ese tipo de mujer que no está comiendo. No sé, todavía me siento en déficit. Entonces puedo agarrar, doctores, ya la destroza al 10%. Entonces, si yo tengo una destroza al 10%, entonces voy a aportar a esta mujer 400 calorías. Entonces ya puedo manejar mejor mi caloría y volumen de agua con esta mujer. En 2 frascos ya tengo 800. En 2,5 ya tengo ya 1000 aporte de calorías. ¿Eh? Bueno, por un lado estoy bien. Uy, caramba, ahora tengo 2,5 litros. Entonces, caramba, ahora me falta medio litro más de aporte a esta mujer. Entonces ya viene el reto de juego que ustedes puedan hacer. Pues ya están por ahí. Ya están con su aporte calórico, ya están con su aporte hídrico con la paciente. Ahora viene lo otro, que es lo más interesante todavía. Entonces, por un lado ya le dije que esta mujer pierde agua, ¿cierto? Por otro lado, esta es hipercatabólica. Y por otro lado, estamos diciendo que viene perdiendo electrolitos esta mujer. Caramba, ahora, ¿cómo corrijo? Entonces, usted sabe muy bien que el potasio es, la dosis es 1.000 equivalente por kilogramo de peso por día, ¿cierto? ¿No? Entonces, igualito, igual ¿cómo se llama? El potasio, el sodio, ¿cuánto tengo que darles del aporte? Entonces, el aporte multiplicado por una mujer de 60 kilos o de 40 kilos me va a dar 40. ¿Y cuánto me trae cada ampolla? Me trae más o menos como 15, 20 mil equivalente por kilogramo, por ampolla. Entonces, en un frasco le puedo poner una ampolla y media o una ampolla. Entonces, estoy dentro del rango que voy a darle para estabilizar un poco ¿cómo se llama? Los 1000 equivalentes de sodio y potasio en estos momentos. Entonces, de esa manera mejoro su pH, doctores. De esa manera mejoro su hidratación. De esa manera mejoro su tratamiento calórico en esa mujer. Entonces, estandarizo mejor mi pH en ese tipo de mujer. De repente ya viene otro tipo ya de complemento, ¿no? Como son los bloqueadores H2, que es para evitar que se siga formando radicales hidroquiniones y evitar por un lado. O por otro lado, sí, la sedación, el bloqueo con un poco de antiácido, el suplemento o la administración de antieméticos, ¿no? Esas ampollas de imidrinato, cada ampolla para sedar un poco el tubo digestivo y mejorar. También se ha ensayado con los antihistamínicos, ¿no? Si con antihistamínicos relaja un poco la musculatura, entonces de esa manera evita un poco la pérdida de, ¿cómo se llama?, de agua, ¿no?
De igual manera, el uso de la tiamina, la pirosina B6 también, o el lactato de orina. Si usted no tiene una ampolla de lactato de orina en cada frasco, le va a ir muy bien. La reposición de sodio y potasio de acuerdo a cómo vaya ¿cómo se llama? Su AGA y electrolito, ¿no? Y la dieta vamos a ir restableciendo en forma gradual en la medida que la paciente ya comienza a disminuir su ácido y podemos empezar con una dieta seca fraccionada cada 2 horas, mínimo. Y si no creen ustedes conveniente, podemos hidratarle ya vía oral, una dieta líquida, pero muy suavecito, partidos en forma oral. Y lo que tiene que ser, tiene que quedarse hospitalizado. Evitar las visitas. Evitar de repente la cuñada quien viene a fregar y otra vez se desencadena. De repente la suegra que viene y se desencadena. Entonces, evitar al mínimo la visita. Poner en un cuarto de preferencia oscuro. Un cuarto que no tenga mucha bulla. Un cuarto que no tenga visita. Un cuarto que esté con tranquilidad. Eso sería lo ideal, ¿correcto? Y si de repente hay un problema con la pareja, evitar que venga temporalmente la pareja hasta que pase este periodo, doctores, y la paciente pueda recuperarse más rápidamente, ¿no? Las complicaciones pueden irse, como yo le decía inicialmente, uno de los problemas más graves es la encefalopatía de Wernicke por deficiencia de tiamina. Y esto es lo que ya le manifestaba, ese nistamo, esa confusión talaria que hacen estos pacientes, y en algunos casos pueden llegar hasta muerte, ¿no? Eso es una complicación. Seguramente he visto en mi vida solamente 2 casos, ¿no? Entonces, eso hay que tener. Y la amilosis póntica por efecto del cuadro de hiponatremia, la coagulopatía por deficiencia o pérdida de vitamina K, ¿no? Y la ruptura de vaso fágico, que es el síndrome de Mallory, por ese esfuerzo, esa fuerza que está vomite y vomite. Entonces, el vomitar hace que esos vasos esofágicos se rompen y hay una hemorragia interna ahí, ¿no? Con esos pacientes. Entonces, y en algunos casos, cuando vemos que el cuadro lo estamos perdiendo, entre comillas, se ha llegado a optar lo que se llama el aborto terapéutico, ¿no? Y llegando a esos casos de Wernicke. Algo comentábamos con este grupo, uno en mi grupo inicial, conversábamos en qué caso está permitido lo que es el aborto terapéutico, ¿no? Y este es uno de los casos que en Junta Médica lo podemos decidir fácilmente nosotros, ¿no? Eso es. Bien, eso es en cuanto a lo que es esta patología de la epilepsia gravídica. Es un tema corto, vamos a manejarlo bastante. ¿Alguna pregunta, algún comentario del grupo? A ver, ¿alguien que me quiera comentar algo? ¿No hay preguntas, doctores? Damián, Doctor, buenas tardes. ¿cómo está, Damián? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Algún comentario que quiera usted aportar de repente? Oh, bueno. ¿Qué pasa? Yo tengo un percance acá con unas llamadas que nos han robado un familiar en su celular y una mercadería. Yo no he escuchado bien la parte Ya. completa sobre la hidratación. Llegué a escuchar sobre hay que tener cuidado con los volúmenes, que no dar más de 2 litros, No, pero no, no, no. No dar más allá del kilogramo de peso que pueda tener una paciente. No, yo le he puesto, por ejemplo, 2 litros, 3 litros de acuerdo al peso. eso, claro, pues así es. Ajá. Bien. A ver, el doctor Acho Rojas Pablo. Mire que yo estoy pasando lista. Bueno, se fue Acho. Adriana Milusca Avendaño. Doctor, pero ¿nos puede poner un ejemplo, un caso más como para poder interpretar un poquito mejor? ¿Qué más? No, eso ya lo vemos en la práctica, pues eso ya es la parte teórica, ¿no? Y en la parte práctica vamos a ver los cuadros de distracción, cómo hace el aporte calórico, cuánto es el aporte de nutricio, cuánto es el aporte de volumen. ¿Ya? Gracias. Adriana Milusca. Sí, doctor, buenas tardes. Albenis Orestes. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta. Albenis, a ver. Sí, en función de la fisiopatología,
Primero nos mencionó de un cuadro de acidosis metabólica y luego nos dijo alcalosis metabólica. Entonces, ¿uno es después del otro o no entendí esa parte, doctor? A ver, cuando usted tiene el pH de una paciente, cuando usted pide el AG y electrolitos, le va a salir el pHímetro, ¿cierto? Usted va a decir, ¿qué cosa es un pH? El pH usted lo aprendió en la universidad, que es la concentración K, que es constante, y la ecuación que existe, más la ecuación que existe, la relación que existe en lo que es el ácido carbónico, perdón, el bicarbonato con el ácido carbónico, ¿cierto? Y esa relación guarda de 20 a 1. ¿Correcto? Creo que hasta ahí no hay problema. Pero si yo Sí. tengo en esta mujer, vamos a ver, digregamos lo que es el ácido carbónico en agua y CO2, ¿cierto? Entonces, el CO2 es manejable. Vamos a poner, a ver, ¿qué pasa si una mujer comienza a retener CO2 en sangre? Entonces, esa relación ya no es de 20 a 1, ya es relación de 20 a 2. Y de 20 a 2 ya es 10, ya no es 20. Entonces, ese pH comienza a disminuir. Y de esta mujer va a ser una acidosis respiratoria en ese ejemplo que le estoy dando. Y compensa esta mujer con una alcalosis metabólica. ¿Qué cosa? ¿Cómo hago yo para compensar eso? Si yo veo que mi CO2 ha aumentado su concentración, entonces tendré que aumentar mi bicarbonato para compensar y mantener la relación de 20 a 1. Eso es lo que he querido explicar. Ahora, hacemos al revés. Si yo tengo una mujer que está perdiendo bicarbonato, como es el ejemplo de la hiperemesis gravídica, ya no será de 20 a 1, será de 10 a 1. Entonces va a ser disminuir su pH, entonces va a ser una acidosis tipo metabólica. Pero ¿cómo hago yo para compensar eso? Entonces, como es de 10 a 1, entonces ese CO2 tengo que bajarlo, pues, para que mantener a 0.5 y desde la relación de 20 a 1. ¿Y cómo hago eso? Incrementando, ¿qué cosa? La frecuencia respiratoria. Pero no lo decía, oiga, señor, respire, no, no. Le aumentamos el oxígeno para que pueda un poco barrer y compensar de esa manera el pH. Eso es lo que hemos querido decir. Bien. Gracias, Annalí, doctor. Mercedes. Doctor, buenas tardes. ¿Todo bien, Annalí? Sí, doctor. Anef Joana de Almeida. Sí, doctor, buenas tardes. Albieto Claudio. Presente, doctor. Buenas tardes. Arias Carguas. Buenas tardes, doctor. Presente. Becerra Romero. Buenas tardes, doctor. Presente. Chinchay. Chinchay Cárdenas Jocelyn. Bueno. Después no me digan que se me apagó, que esto fue en línea y no sé cómo. Cristina Baltasar Carcasi. Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Luego de que la paciente haya recibido el tratamiento, más o menos en promedio de cuántos días estaría ya dejando de vomitar. No, eso es un poco relativo, doctora. Yo no puedo darle decir, señor, esto va a durar 5 días. Si yo le doy tratamiento, no quiere decir que ya, señor, al día siguiente va a estar bien. Todo va a ser dosis y respuesta. No, a veces hemos tenido casos que el paciente está hospitalizado, como también hemos tenido casos que ha revertido, pero rápido. Es de cuadro etiológico, ¿no? Psicológico, ¿no? Como yo le decía, ahora aparte dejan de lado la visita que teóricamente es la que se encadena y mejoran estos pacientes notablemente, ¿no? Otros no, son muy ternos. Y Cristóbal Lizarga. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniel René. Sí, Cristóbal. Doctor, buenas tardes. Sí, una consulta. En el caso de la encefalopatía de Wernicke que usted mencionó, ¿es ya la etapa o el cuadro más crítico de esta hiperemesis gravídica que se puede presentar?
No. Es una de las complicaciones que puede haber, ¿no? Por ejemplo, lo puede llevar a una muerte a una mujer, ¿cómo se llama? Por un cuadro de deshidratación, ¿no? Por un cuadro de, ¿cómo se llama? Por un problema de una ruptura de Marrow Weiss, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La complicación del estado guardia puede dar en este tipo de pacientes, ¿no? Es un problema, para muchas veces uno psicológico, para otros dicen, no, que eventualmente es un cuadro psiquiátrico, ¿no? Producido esto por la deficiencia de la vitamina B1, ¿no? Donde sí te puede causar nocturnio, dificultad para mirar, hay una marcha táxica, hay confusión, ¿no? Es decir, hay un cuadro ya mayor, que esto hemos visto que la mujer sigue vomitando, no para, sigue deshidratando más y más. Entonces ya el problema se tiene que ir a un aborto terapéutico para salvar, entre comillas, a la madre, que ya no responde, pues, ¿no? Ese es el cuadro de Bonita. Bien, ¿qué es? Foli, creo que es Foli Juliet, Córdoba. La tercera que falta. Héctor Felipe Aucachi. Bien, Héctor no está, ¿no? Hugo Alfredo Cabeza. Presente, doctor, buenas tardes. Joaquín Eduardo Angulo. Presente, doctor, buenas tardes. Jocelyn Astor Suárez. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Jocelyn? Catherine Lee Susana. Buenas tardes, doctor, presente. Lisette creo que es la otra que sí. Sí, Lisette. doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Todo bien, Lisette? Sí, doctor. Ok. Luis Martín Damián Millón, acá ya participó él. Luis Paul Carrizo. Presente, doctor. Buenas tardes. Nicomé Freddy. Presente, doctor. Buenas tardes. Renzo Abanto. Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Marixa Córdoba. Buenas tardes, doctor. Presente. Rosario del Pilar. Presente, doctor. Buenas tardes. Víctor Manuel Fernández. Bien. Yomira Rosaluz Cuellar. Buenas tardes, doctor, presente. Ok. Bien, doctores, como ustedes han podido escuchar, pues la patología de hiperemesis gravídica es un cuadro que Doctor, nosotros... buenas tardes. Buenas noches. Como le decía, esta patología va a traernos problemas y por eso tenemos que estar preparados nosotros en la emergencia, si es realmente una mujer con hiperemesis gravídica o no. ¿No? A veces le digo eso porque hay mucha gente, inclusive ya especialista, que no distingue lo que es una emergencia con una urgencia y están hospitalizando pacientes con hiperemesis y es una infección urinaria. O a veces dicen ponen hiperemesis y es una emesis, doctores, ¿no? Entonces es puntual un cuadro de una hiperemesis gravídica. Y inclusive hay mucha gente que le va a tratar de sorprender, ¿no? Y a veces hasta malcriados son algunos pacientes, ¿no? Sobre todo en las clínicas privadas. Yo creo que porque vomitan tiene todo el derecho que se les atiende urgente, que están deshidratadas, que se van a morir. Y eso ocurre, ¿no? Sí, no es pasar realidad, pero nosotros tenemos que ser bastante clínicos, puntuales, con todo lo que les he manejado. Viene una paciente con trastorno electrolítico inmediatamente a la cabeza, ¿y qué pedir? Pídenle un hematocrito, va a estar que está elevado, pídenle una densidad urinaria, también está elevado, pídenle presencia del cuerpo cetónico, ¿no? Entonces, pídele un pH con AGA, y de igualmente una ecografía, ¿no? En el diagnóstico, y según eso van a ver si se hospitaliza o no, y qué grado de deshidratación de esta mujer. Bien, doctores, les felicito a cada uno de ustedes, buenas tardes, buen fin de semana. Y
Feliz día a la mamá para los que son mamá y para sus mamás de cada uno de ustedes. Un abrazo a cada uno.